Estamos felices que juntos podamos empezar una nueva etapa en el proyecto Agranda tu casa. Convencidos de que la hora del cumplimiento de este sueño de hace varios años ha comenzado. Les compartimos la estrategia. Cada uno de nosotros podrá donar una parte del terreno de la nueva casa. A medida que recibamos sus donaciones, pasaremos de un plano en blanco y negro a un plano completo a color. Cuando veamos el plano completamente a color, significa que alcanzamos la meta de 300 millones de pesos, correspondiente a la cuota inicial de nuestra casa. ¿Cómo participar? Toma una de las llaves del color que prefieras. Cada una corresponde a un valor diferente. Al mismo tiempo, recibirás el kit Agranda tu casa. Vincúlate. Escribe por fe tu compromiso y las fechas en que podrás alcanzarlo. Recuerda que la fecha límite para cumplir con tu compromiso es el 31 de diciembre de este año. Por último, cuando realices tus donaciones, informa al área de contabilidad de la iglesia. Estamos seguros que los participantes de este proyecto podrán recibir 100 veces más de lo invertido. Les bendecimos. En la casa de Dios. Celo por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy. Él tiene celo por mí, su amor
es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de resistir el lamento cuando pienso en tu amor. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama. Cuánto Él te ama. Con grande amor, con grande amor, con grande misericordia, sublime gracia, con sublime gracia, sublime gracia. Bueno, entonces terminamos de estudiar el libro de los Hechos y a través de este libro pues hemos podido entender nuestra historia como iglesia, algo de la historia de la iglesia, su nacimiento a través de la obra del Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, cuando descendió sobre los discípulos y les dio poder para cumplir con el encargo que les había dado nuestro Señor Jesucristo. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese fue el encargo. Y ese mismo día vemos ahí en Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Entonces Pedro en ese momento tomó la vocería de todos los apóstoles y predicó su primer discurso. Y al final del discurso dijo, nos dice Hechos 2:36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, el Mesías. Y ante esa predicación y ese último versículo tuvo la siguiente respuesta del auditorio. Hechos 2:37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y pues definitivamente eso es lo que quisiéramos todos, ¿no? Que nuestras palabras conmovieran profundamente a toda persona a la cual le hablamos del Evangelio, que todos esos oyentes tuvieran esa misma reacción y nos preguntaran: ¿qué debo hacer? Así como le preguntaron a Pedro. Sin embargo, pues en muchos casos no es así, quizás en la mayoría. Pero igualmente, a través de todo este libro, de lo que vimos en los Hechos, hemos podido también entender que, como nos lo dice también el tiempo con Dios, la salvación no depende del predicador, sino que depende enteramente de la soberana voluntad de Dios.
Nuestra misión es predicar la palabra de Dios correctamente. Entonces, de acuerdo con lo que hemos aprendido con el libro de Hechos, entonces llegamos a la conclusión de que todo creyente es llamado a testificar. Por lo tanto, debemos enfrentar nuestra comisión. Enfrenta tu comisión que es dada por Jesús. Todos hemos leído y escuchado acerca de lo que hicieron los apóstoles y otras personas, ¿cierto? A través de lo que leímos en el libro de los Hechos. Y asimismo sabemos que eso también es lo que nosotros debemos hacer. Y esta comisión nos es entregada de diferentes maneras. Podemos decir, una de esas es simplemente leyendo la palabra de Dios. Pero podemos ver, por ejemplo, en la vida de Pablo, que nos la narra allí en Hechos, que él tuvo un llamado de una manera sorprendente, como quizás a lo mejor ninguno de nosotros lo tuvo, ¿sí? Y entre esas varias narraciones que tenemos en el libro de los Hechos sobre ese suceso, veamos la que nos relata el capítulo 26, versículos 15 al 18. Nos dice la palabra: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Entonces, de acuerdo con este pasaje, vemos que hay unos principios que podemos resaltar para cumplir con esa comisión. Y el primer principio, la primera parte que nos narra allí el libro o el pasaje, es que hay un encuentro. Nos dice el versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hay un encuentro entre Saulo en ese entonces, que ahora es Pablo, y Jesús. Y todo creyente, para ser creyente, tuvo que haber pasado por esa misma experiencia de Saulo o de Pablo. No la de caer de un caballo y la de quedar ciego con una luz, quizás no, pero sí la de encontrarse cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Cara a cara en sentido figurado, claro. Él no va a estar en cuerpo presente, pero sí debemos tener o debimos haber tenido ese momento en que nos encontramos con Jesucristo, así como lo tuvo Pablo. Y es que ese encuentro es particular para cada uno de nosotros, o para cada persona es particular. Así fue con Pablo. Durante el camino de Damasco, con una luz, quedó ciego, cayó del caballo y allí tuvo el encuentro con Dios. Y leyendo esto me acordaba también de el escritor Josh McDowell, y él hizo una película narrando su vida, y en esa película dice, pues digámoslo así, cómo fue ese encuentro con Jesús. Y él se dispuso a
contradecir de que Jesús existiera. Y dijo él: después de que me dispuse a refutar el cristianismo intelectualmente y no pude, llegué a la conclusión de que la Biblia era verdadera y Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, a él se le apareció de esa forma, o tuvo ese encuentro con Dios de esa forma, intelectualmente, buscando cómo refutar que el cristianismo era carreta, y a través de la lectura y la investigación, para poder decir no existe Jesús, no existe el cristianismo, la misma palabra lo llevó a confrontarse y pues a estar en la presencia de Jesús y decir: definitivamente estoy errado yo, la Biblia es verdadera y Jesucristo existe y es el Hijo de Dios. Y así con cada uno de nosotros. Nosotros hemos pasado por esa experiencia de diferente forma, pero hemos sido elegidos, escogidos, y hemos tenido ese encuentro personal con el Señor. Y así como con Saulo, que fue llamado por su nombre, asimismo Jesús nos llama por nuestro nombre, porque Él conoce nuestro nombre. Y así como le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, a nosotros también nos dice: Jaime, venga que lo necesito. Y a cada uno de nosotros nos hayan llamado por nuestro nombre, porque ese es un encuentro personal con Él. Y en ese encuentro personal con Él, pues obtenemos nuestra conversión, o lo que también podemos llamar nuestra salvación. Entonces encontramos 3 principios para enfrentar nuestra comisión. El primero, debemos tener un encuentro. El segundo, una comisión. Nos dice el versículo 16: pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Y hay un tiempo en el cual nosotros caemos postrados, así como cayó postrado Saulo ante Cristo. Nosotros también caemos postrados ante Cristo y recibimos la comisión de parte de Él. Luego, así como Saulo, es nuestro deber levantarnos y llevar a cabo esa comisión. Dios desea que nosotros, así como Pablo, seamos siervos humildes y sumisos, y que a la vez seamos valientes y abiertos para cumplir su voluntad. El objetivo de Cristo al nombrar a Saulo en ese entonces ministro y testigo, pues es para indicar que tiene 2 fines con cada uno de nosotros, así como se lo dijo a Saulo: ministro y testigo. Nosotros, Pablo debía ser ministro o embajador del Evangelio a todas las naciones, lo mandó Jesús. Nosotros también somos ministros o embajadores de ese Evangelio, y de ese Evangelio del cual también nosotros somos testigos. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido y lo hemos vivido, así como lo recibió Saulo y como lo vivió él en su vida, así mismo nosotros, y por eso también nosotros somos designados ministros y testigos de este Evangelio. Por lo tanto, pues el verdadero ministerio del Evangelio es inseparable de ese testimonio personal
de la eficacia de esa salvación en Cristo, o de la eficacia de ese mismo evangelio. Y el último principio que nos narra este pasaje es, y pues quizás lo más resaltable, es el propósito de esa comisión, el propósito para el cual Dios nos llama a servirle. Y nos dicen los versículos 17 y 18: te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Y vemos ahí que podemos decir que eran los propósitos que tenía Jesucristo para con Saulo, ellos dos no más. Pero en general podemos decir que son los propósitos que tiene el evangelio. Y en otras palabras podemos decir que son los resultados que se deben tener o que contienen la conversión o salvación. Eso es una misma cosa. Por lo tanto, hay la importancia de que nosotros cumplamos la comisión. La importancia es llegar a que esa persona a la cual nosotros le hablamos le lleguen esos propósitos de Jesús en cada una de las personas, o esos propósitos que ya se cumplieron en nosotros. Nosotros ya se nos abrieron los ojos, ya nos convertimos de las tinieblas a la luz, ya pasamos del dominio de Satanás al dominio de Dios, recibimos el perdón de pecados y tenemos segura la herencia. Entonces, claramente vemos a través y no solo a través del libro de los Hechos, a través del libro de los Hechos, porque nos narra cómo testificaron ellos, pero a través de toda la Biblia hemos entendido que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos, que hemos sido convertidos, que hemos sido salvados, santificados y etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros sabemos que lleva ese paquete de conversión. Cuando tenemos el encuentro con Dios, con Jesús, tenemos el paquete completo. Eso no se va adquiriendo a medida. Adquirimos la madurez, el entendimiento, pero en ese mismo momento adquirimos la armadura de Dios, en ese mismo momento adquirimos el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque somos llenos, somos bautizados, sellados y llenos del Espíritu Santo en ese mismo instante. Por lo tanto, tenemos el fruto del Espíritu Santo. Solo que a medida que sí vamos caminando en la vida cristiana, sí vamos desarrollando el fruto, pero el fruto está. Y todas las demás cosas, todo lo que es. Entonces, nosotros no hemos sido salvos solamente para que tengamos un bello lugar en el cielo junto a Dios, sino para llevar a cabo esa comisión con la cual se cumplen esos propósitos. Y este pasaje describe claramente el propósito que tenía Jesús cuando llamó a Pablo, que es el mismo propósito que nos da a cada uno de nosotros cuando tuvimos ese encuentro personal con Él. Y veamos esos propósitos así rápidamente.
Primero nos dice que es abrir sus ojos, les abras sus ojos. Y por supuesto hace referencia a esos ojos espirituales. Todos nacemos ciegos espiritualmente gracias al pecado. Y 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 en su parte A nos dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, lo que antes éramos. Y entonces la salvación abre los ojos espirituales de los que están ciegos por causa del pecado. Y cuando Cristo entra en la vida de un hombre, pues le permite ver esas cosas que estaban cegadas, de las cuales pues nunca había visto o nunca se había percatado. Entonces, una persona que no conoce a Jesús está ciega de la verdad. Cuando la conoce, pues como nos dice la palabra, conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Y lo único que le abrirá el entendimiento, pues es predicarle el evangelio con el poder del Espíritu Santo, obviamente, porque no son nuestras palabras, son las palabras de Él. El segundo propósito, conducirlos de las tinieblas a la luz, se conviertan de las tinieblas a la luz. Y la Biblia emplea con frecuencia estos términos. El término tinieblas, en sentido figurado, como un estado de muerte. Si está en tinieblas, está muerto espiritualmente. Y nos manifiesta también que es el estado del hombre como consecuencia del pecado, y pues también que es el estilo de vida del hombre bajo el dominio de Satanás. El que está dominado por Satanás está en tinieblas. Y la luz se emplea como símbolo de Cristo, de la salvación. Dios es luz y Cristo vino al mundo como esa luz verdadera. Así que la conversión es volverse de esas tinieblas en la cual andábamos y en la cual la gente anda gracias al pecado, hacia la luz que es la presencia de Dios. Nos dice la parte B del versículo de 2 Corintios 4. En la parte B lo leemos todo para entenderlo. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Así que cuando una persona abre sus ojos espirituales y se convierte, pues deja su mundo de oscuridad, de tinieblas, y entra a la luz del evangelio. Nos dice Colosenses 1:13: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hace parte también, nos sirve para el siguiente propósito: del dominio de Satanás a Dios. Pasamos del dominio de Satanás a Dios, de la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios. Satanás, sabemos, es el gobernante del mundo, y pues obviamente en el mundo de todos los que están sin Cristo, todos ellos están bajo el control, el dominio de Satanás y esclavizados bajo su poder. El seguir a Cristo implica dejar ese reino, pero someter toda nuestra vida al control de Dios. Si no sometemos nuestra vida al control de Dios, significa que todavía
Satanás tiene dominio sobre nosotros. El siguiente propósito, el cuarto, recibir perdón de pecados, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. Entonces, se obtiene ese perdón de pecados por medio de la fe en Cristo. Esa fe que está basada en su muerte expiatoria en la cruz y, por supuesto, en su resurrección. Y por último, nos habla de recibir herencia entre los que han sido santificados. Es decir, recibir todas esas bendiciones espirituales que nos habla la palabra, nos habla Efesios, nos habla de esas bendiciones espirituales y poder disfrutarlas por toda la eternidad en el cielo. Pero obviamente, cuando hablamos de herencia, hablamos de la vida eterna. Esa es la herencia que recibimos cuando aceptamos a Cristo. Esa vida eterna, Dios la reserva para aquellos que escuchan la verdad, creen esa verdad, creen en Jesús y reciben el Espíritu Santo. Solo aquellos pueden disfrutar de esa herencia que es la vida eterna. Y los beneficios de esa herencia en Cristo pues comienzan no solo cuando se llegue al cielo, no cuando se muera, sino cuando desde el mismo momento en que se acepta a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida. Desde ese mismo momento disfrutamos de los beneficios o bendiciones de esa herencia o de esa vida eterna. Y a esa persona se le concede el Espíritu Santo como si fuera un depósito. Esas son las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, un anticipo, una promesa de la vida eterna que vendrá después y que tendremos con Dios en el cielo. Primera de Pedro capítulo 1 y versículos 4 y 5 nos dicen: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces vemos ahí esa herencia que nos da Dios, que es totalmente diferente a una herencia que podamos recibir de nuestros padres físicos, de nuestros padres naturales, ¿sí? Nuestras herencias aquí en este mundo son corruptibles, pueden mancharse y pueden acabarse. La herencia que recibimos de Dios es incorruptible, inmaculada, inmarcesible. Es decir, es virtuosa, íntegra, pura, limpia, no puede ser ensuciada, no puede ser infectada, no tiene defecto y es eterna, es perpetua, no se desmejora con el paso del tiempo, como si sucede con las herencias que podamos recibir en este mundo. Entonces, el mundo está bajo el dominio de Satanás y por supuesto pues todo su obrar es orquestado por él y para él. Es decir, las obras del mundo, las obras de los hombres sin Cristo pues son orquestadas y son dirigidas por Satanás y para Satanás. Por eso el Evangelio se ha hecho manifiesto con ese propósito de deshacer las obras de Satanás. Y para terminar,
Los dejo con una reflexión que nos da el TCD también en el ensayo para meditar y con el cual se cierra toda la enseñanza del libro de los Hechos. Habla su autor acerca de la ley y sobre 2 delitos en especial, si se acuerdan: abandono de personas e incumplimiento del deber. Y decía así con respecto a nuestra responsabilidad en llevar a cabo la comisión que es entregada por Jesucristo, que nos ha sido entregada a nosotros. Dice así: primero, el delito de abandono de personas consiste en vivir cuidando solo de la fe propia en vez de ayudar a la generación actual que sufre en el pecado y el dolor. Por esto podemos ser acusados de permitir que esta generación caiga en el pecado. Por otro lado, el incumplimiento del deber. El incumplimiento del deber del cristiano consiste en el rechazo o la renuncia a llevar adelante la prédica del evangelio sin razón justificable, siendo ciudadanos de su reino, sea cual sea la generación, insisto, con el que dolor, sea cual sea la generación, insisto, con que el dolor del mundo es responsabilidad del cristiano, ya que solo nosotros tenemos el remedio llamado evangelio para salvar vidas. Lo encontramos en el Tiempo con Dios en su página 147. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque día a día tú nos exhortas, nos llamas la atención, Señor, acerca de esa comisión que tú nos has dado, Señor, acerca de ese llamado que una vez nos hiciste, de ese encuentro personal que tuvimos contigo en alguna ocasión y en el cual tú nos diste una comisión, Señor, la comisión de llevar tu evangelio a todas las naciones, Señor. Esa comisión, la cual tiene unos propósitos no solo que se cumplieron en nuestras vidas, sino que se deben cumplir en las vidas de los demás, Señor. De poderles abrirles esos ojos espirituales, de sacarlos de las tinieblas a tu luz admirable, de quitarlos del poder de Satanás y llevarlos a tu presencia y a tu amor, de que puedan tener el perdón de pecados y de poder disfrutar esa herencia tuya, Señor, esa vida eterna que podemos disfrutar desde el mismo momento en que entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Que no se nos olvide esto, Señor, que seamos más ánimo, que tengamos más ánimo, que tengamos ese fervor que vimos en los autores del libro de los Hechos, ese fervor de Pablo, Señor, de hablar siempre, independientemente en las circunstancias o condiciones en que se encontrara, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu a darnos ese ánimo, Señor, y a cumplir con esa comisión que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Dilo, iglesia. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Y aún
una sola voz te decimos: tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Solo en ti renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Hoy volvemos a casa. Hoy volvemos a tus brazos de amor. Hoy nos escondemos bajo las alas del Altísimo, sabiendo que eres nuestra esperanza, que eres nuestra porción. Solo tú, nuestra gran porción, nuestro gran anhelo, eres tú, Dios. Dile conmigo: aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, me persigo. En tu mesa